Continuamos con la entrevista en Talentos de Voz. Vamos ahora con la radio. ¿Qué papel jugó en tu vida la radio? Has tenido varios programas, varios de literatura, hablando de libros y demás, pero contame de esta faceta. Mira. Ah, la radio para mí ha sido de muchos colores. Mis primeras participaciones en radio sí tenían que ver con literatura y sí tenían que ver con historia y tenían que ver con... Porque yo empecé a hacer radio y proyectos radiofónicos en dos estaciones gubernamentales que recibían plata para hacer trabajos Claro. culturales. Ujú. Lo cual era maravilloso porque, bueno, yo conocí una cara de la radio que usualmente no persigue la mayoría de la gente que quiere hacer radio. La mayoría de la gente que quiere hacer radio quiere ser famoso DJ. Quieren ser esa voz que dice, ahora estamos aquí en 97.7 y nos vamos con Pop Rock. Este es Ian Dallin con Flashmate to Shifo. Y dices, ay, wow, ¿no? O no sé, logramos una entrevista con Ian Turper. Y yo digo, no, pues está interesante. Debe ser muy interesante. Pero yo empecé, te digo, esta parte cultural que fue el resultado de que algunos compañeros que hacían doblaje, especialistas de la voz, también hacían radio y dijeron, necesitas una voz joven, mira, está Trujo. Que muchos de ellos en ese entonces todavía no me decían Trujo, me decían Rubén Trujillo, como muchísima gente. Y si checas al principio de las biografías y de mi historia en el trabajo, hay una parte que es completamente Rubén Trujillo y hay otra parte que es Trujo y hay otra parte que es Rubén Trujillo Trujo. Entonces, o sea, los sistemas en ese aspecto se han vuelto locos. ¿Cuál es tu crédito? Y cuando les digo, ponen el crédito Trujo, pero Trujo y ya, o sea, como que les parece poco. Y le digo, sí, Trujo, nada más Trujo. Toda esa parte del principio, estamos hablando, yo diría unos 4 o 5 años de hacer radio con el gobierno, programas más, menos interesantes, pero todos culturales. De ahí, yo nunca hice radio de cabina, no me gusta el concepto de radio de cabina. A mí personalmente me da flojera. Yo llegué a Estados Unidos y empecé a hacer programas, los clásicos programas de la mañana, o a competir por los horarios estelares, básicamente de programaciones que de lunes a viernes te dan entre 4 y 7 horas de entretenimiento. Y entonces, bueno, esto es la producción de un programa de esos y su manufactura es verdaderamente pesada. Es muy, muy, muy pesada. Pero esa es la razón por la cual yo, por ejemplo, regresé. Yo había venido a los Estados Unidos en el 86 y me regresé por unos cuantos años en el 91 a México. En realidad en el 90, porque fui a México a casarme. Y me casé y yo decidí, si regreso a Estados Unidos ahorita, se me va a olvidar la mujer, la voy a dejar allá en México y no me la voy a traer nunca. Ya me conozco que soy terriblemente, me pongo a hacer una cosa y se me olvida todo lo demás. Entonces me quedé en México hasta el 93. Ahí es donde hice en el doblaje, hice mucho doblaje y publicidad, pero es cuando hice, por ejemplo, El genio de Aladín, y empecé a hacer cosas muy interesantes como actor-director. Entonces me daban a dirigir proyectos donde yo hacía estelares, por ejemplo, como sucedió en Hércules, etcétera. Que Hércules ya lo dirigí entre México y Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Y así muchas cosas, porque al estar yo en Estados Unidos seguía trabajando al mismo tiempo en México. No existía esta tecnología del Zoom o del Skype, pero yo siempre acostumbré a hacer eso. Nadie lo sea porque no es cómodo y porque gastas mucho dinero, pero yo invertí mi dinero en tener 2 mercados vivos de trabajo.
Además que era la forma correcta para mí para poder tener viva la familia, vivos a los amigos y sobre todo invertir en que mis hijos pudieran tener dos mundos, dos idiomas, dos culturas. Eso para mi esposa y para mí era muy importante. Que no vinieran a Estados Unidos y vivieran lo que le pasa a muchísimos, muchísimos niños que nacen aquí de familias extranjeras, que por más que se les dan los papeles y la residencia y después a veces la nacionalidad, no dejan de ser filipinos, no dejan de ser chinos, rusos, no dejan de ser argentinos, no dejan de serlo. Así como tú puedes entender que muchos argentinos no dejan de ser franceses y están completamente, están convencidos de que no son de América Latina, sino que son europeos de alguna forma. O sea, es muy difícil convencer a la mente de algo diferente. Por tal, cuando tú lo vives, te das cuenta que hay una falta, hay una lucha impresionante por la identidad. No saben quiénes son. Y tampoco, si tú no sabes quién eres, pues menos te va a aceptar la sociedad. Además, no te gusta que la sociedad te diga que eres una cosa u otra, porque y ese es un gran problema aquí en Estados Unidos. Entonces, nosotros invertimos en que nuestros hijos fueran esencialmente mexicanos, sin importar qué papeles legales tuvieran. ¿Por qué? Porque toda su historia, sus raíces están en México y sus primos y sus abuelos y todos estaban en México. Yo soy primera generación de mi familia en Estados Unidos. Entonces, para nosotros era importante que ellos tuvieran un fundamento cultural, un enraizamiento cultural, ¿me entiendes? Y eso sucedió, bueno, y de esa misma forma es que llevé yo mi carrera. Entonces la radio la empiezo a hacer aquí, empiezo a hacer programas estelares. Durante mucho tiempo hice el radio de la mañana, empezaba yo a las 5 de la mañana y terminaba a las 11 de la mañana, hasta que llegó un momento que tuvimos una cuestión legal porque, claro, yo estaba logrando, y este es uno de los grandes negocios de estas empresas, es que tú vengas y desbanques a la estrella de la empresa. Y te toman como si fueras un francotirador, pero no te dicen que vas a ser un asesino. Ellos quieren que tú mates y aniquiles a la estrella, porque esta estrella ya empezó a cobrar lo que debe cobrar. Esta estrella que está en la estación de radio, al comenzar, cuando le estaban haciendo sus documentos legales y bla, 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 y ble, 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 le pagaban $3,000, $4,000 más bonos. Y una vez que el tipo ya tiene sus documentos, se establece, se vuelve famoso, el tipo al que querían que yo desbancara cuando me trajeron, cobraba $1,000,000. Entonces querían que yo lo asesinara y me convirtiera en la estrella del momento para que por lo menos unos cuantos años me pagaran una nada. Y yo trabajara por tenerlos felices porque me estaban haciendo los documentos y bli, 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 bla, bla, bla. Y no me gustó. Empezamos a tener muy buenos números, pero no me gustó que me usaran de esa forma. Siempre he sido muy rebelde y lo sigo siendo y lo seguiré siendo. Y bueno, y dije, bueno, entonces yo quiero esto y empecé a cambiar condiciones, no les gustó, se oían ruidos y gritos en los pasillos y en las oficinas y acabamos teniendo una pelea legal gigantesca y bueno, eso me dio mi libertad. Pero afortunadamente ya estaba yo conectado en otros medios y empecé a hacer cosas que ya estaba haciendo, muy interesantes, y me quedé tranquilamente en este país, trabajando y haciendo las cosas como a mí me gustan. Y eso es muy satisfactorio tarde o temprano. Totalmente, el poder, esa libertad que puede tener uno y el lograr que no te manipulen es, creo que lo que debería buscar cada persona, ¿no? Cuando ves que están buscando ese tipo de cuestiones, pues si uno, bueno, está bien, hay cosas que puedes conceder, pero ya cuando es un manoseo
constante y ves las intenciones y demás, bueno, ya es otra cosa. Y Sí, poder lograr lo que eso es pasa es genial. que ellos son maestros en este juego, Ujú, lo han hecho una y otra vez, y lo hace, la corporación ya lo hace, una forma ujú. clara de la corporación misma. Y esto es el juego que tienen las chicas cuando llegan y son jóvenes y bonitas y quieren proponerles y abusarlas y acosarlas sexualmente. Y la chica tiene miedo de dejar de percibir lo que está percibiendo, de perder el trabajo, de perder las oportunidades. Y es muy difícil, es muy difícil. Te estás jugando a veces en uno o dos movimientos como en un casino, te estás jugando toda tu suerte. Ujú. Tienes que tener un poquito más allá de seguridad personal. A veces tienes que tener un poquito de locura en la cabeza para poder hacer una cosa de esas. Y no todo el mundo está dispuesto a jugarse de una forma loca el porvenir y el destino de la familia misma. A veces hay muchas más circunstancias que solamente estar loco, ¿me entiendes? O Mm. sea, yo puedo entender ese tipo de circunstancias y por eso me molesta mucho que se abuse con el poder y el control de la gente, porque es terrible. No por yo sentir que es deleznable y molestarme, eso se va a acabar, pero cada vez que puedo, de alguna forma, esto lo hago mucho en el programa que tengo un Ujú. programa llamado La Vida Cotidiana. Sí. Yo hablo con mis compañeras y con mis compañeros y trato de mencionar y que cuenten su historia de empoderamiento y de cómo fueron eh, acosadas y abusadas, para que la gente escuche que esto está sucediendo por todos lados y cómo ellas de alguna forma sobrevivieron a estos movimientos y cómo encararon esos conflictos y que se vale porque algunas de ellas no pudieron encararlo como quisieron en el momento, pero hoy con la experiencia tienen una opinión pues mucho más rica que puede ayudar a los jóvenes hoy. Y eso es una parte muy rica de las cosas que yo hago. Trato de que tengan una sustancia para que el que quiera tomarla, para el que quiera tomar esa experiencia, pues pueda acudir a ella como nosotros alguna vez acudimos a una enciclopedia, a un Ujú. libro, a una biblioteca. Por eso comentaba que me gustaba, porque ese es el que vi de Angelina y Santana. Y me encanta cómo está encarado, porque no es común encontrar cosas así. Así que invitamos a la gente que lo busque y lo escuche, y de ahí todo lo demás que hay, porque es genial. Bueno, Te y lo ahora, agradezco mucho. Pues ya que no, estás haciendo eso, y invito a tu sí. público abiertamente a que vayan, por ejemplo, a YouTube y Ujú, busquen Trujerías, Trujerias, Trujerías, o busquen La Vida Cotidiana de un actor de doblaje. Van a salir muchas opciones y están los programas de la primera temporada, que fueron hace como 10 años, y ahora retomé la segunda temporada con una gran cantidad de programas jóvenes. Incluso estoy produciendo en Estados Unidos un segmento, una faceta de lo que es la vida cotidiana USA, que es lo que ujú. escuchaste, pero en México estamos haciendo la vida cotidiana también, que es la versión México, y queremos expandernos poco a poco al continente, porque yo creo que los artistas del doblaje son un botón de, de esta enorme gama, de este arco iris de artistas que existen en el mundo, ¿no? Mi sueño sería tal vez en un futuro hacer la vida cotidiana, punto, ya sea de doblaje, de Ujú. teatro, de música, y poder hablar con estos artistas y estos talentos sobre lo que hay detrás de lo que la gente ve, ¿no? Eso me parece muy, muy lindo. Mm, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Me encanta porque es contar la otra cosa, ¿no? Lo que uno ve, porque muchas veces ve, ah, qué lindo, qué sé yo, y después detrás ves, digo, por ejemplo, siempre lo comento, siempre lo voy a gastar al pobre, a Héctor Lee. Cuando le hice la entrevista a Héctor Lee, empezó a tirar cada bombazo. Yo decía, Eh, digo, empezó diciendo, no, pero en este tono, ¿eh? No, cuando yo empecé era todo re lindo, tomábamos, nos drogábamos. Y yo decía,
me El está gastando. O sea, loco. y empecé, yo te voy a contar cosas que nunca nadie te contó. Es que te dice las cosas de esta forma, sí, tiene una forma de hablar muy chistosa. Pero me moría y claro, yo no, a ver, ni remotamente se me cruzó eso por la cabeza, pero digo, bueno, y en ningún momento lo interrumpí, digo, que hable, que diga lo que Claro. quiere, lo que le nazca de decir, porque es la finalidad del programa. Me fui encantado por un montón de que hizo y me fui bajoneado, no, pero me fui como indignado a partes iguales por un montón de cosas que contó, que no le daban trabajo, qué sé yo, un montón de cosas. Sí. Pero no me. Viste cuando uno decís, bueno, ya el poder de asombro está gastado. Bueno, en esa entrevista era como que lo iba reluciendo cada palabra que iba diciendo Héctor Lee. Y digo, es increíble, no lo puedo creer. Y me fascinaba. Mira, Porque. ya nada más en esta conversación mencionaste a Mario Filio, Sí. a Héctor Lee y a mí. Nosotros tres por muchos años fuimos los únicos en el medio que podíamos hacer una enorme gama de personajes porque nosotros en México tuvimos un par de comediantes llamados los polivoces, Sí. porque hacían 1000 voces. Pero nosotros nos consideramos, Mario Filio, Héctor Lee y yo, nos consideramos por muchos años los únicos polivoces del doblaje después de que pasara la moda de, por ejemplo, el Tata Arbizu, Ujú. que era otro de los grandes, de los Sí. maravillosos polivoces, la voz de Pedro Picapiedra. Ujú. O sea, después todo el mundo empezó a copiar las voces que ellos habían dejado. Pero ser polivoz, tener esa característica, te facilita y te dificulta la vida y la carrera. Entonces, por supuesto, el talento de Héctor es impresionante, impresionante, una carrera impresionante, Ujú. donde se parara y lo que hiciera. El tipo era un monstruo también. Era increíble, por eso te digo, una de las que más disfruté y además que me dijo, ya del principio, yo te voy a decir, te voy a contar cosas que nunca te va a contar nadie. Y que yo digo, chao. Y Estás encabronado. me encanta, me encanta. Bueno, entramos en lo que es el doblaje. Llegás al doblaje, ¿cómo llegás? Obviamente ya todo lo que conocemos, ¿no? Pero ¿cómo fueron esos comienzos, esa llegada a este medio? Mira, yo llegué ahí porque mi hermano me estaba jode y jode, jode. Mi hermano ya estaba haciendo doblaje y mi familia estaba preocupada de que yo hacía 1000 cosas, pero no hacía nada, según ellos. Es que está en el ballet, está en el teatro, está en todo, pero no hace nada él. Y bueno, tal vez en ese momento yo estaba preparándome para ser quien soy. No tenía un plan específico de me estoy construyendo al Trujo del futuro. No, simplemente estaba yo, me preparaba y tomaba clases por aquí, por allá, por allá. Pero con esa preocupación me estaba jode y jode porque él encontró que el doblaje dejaba un dinero fijo y yo no sé si en algún momento en las pláticas familiares donde no estaba yo incluido, decía, no sé, él necesita un trabajo para ya poder salir de la casa de sus padres, porque ya es hora que él empiece a volar y no sé qué habrán hablado. Total que me dice que en la cooperativa de doblaje Procineas SDSL había un curso porque estaban buscando nuevas voces, estaban buscando un semillero, hacer un nuevo semillero. Y jode, y jode, y jode, así que dije, bueno, ok, voy. Y en noviembre me presenté durante noviembre de 1985. Me presento, yo estaba haciendo teatro, en ese entonces estaba estudiando, te digo, en el Centro Universitario de Teatro, y yo así, veía todo lo que escuchaba yo con respecto al doblaje, nunca lo había hecho, era menor, era como discriminatorio, era irrespetuoso. Y dije, bueno, voy a ver, mi hermano está trabajando ahí, algo debe haber. Y en realidad hicieron unas pequeñas pruebitas y hablaban de lo que era el doblaje.
y éramos como 50 participantes que veníamos de escuelas de actuación de aquí, de allá, de etcétera. Yo me jalé a una chica que me gustaba mucho y dije, bueno, pues si no me gusta, por lo menos me gusta ella y no me aburro tanto. Am, Tomé las clases y yo soy el tipo que se va hasta adelante en la escuela. Yo soy el que se va hasta adelante porque yo quería ver cómo se hacía y quería en un momento dado, si quería participar. Eh, Hasta atrás estaba con un grupo de la escuela de actuación del que después fuera mi director de telenovelas, una escuela, la que después fue mi esposa. Y a la que fue mi esposa, Cintia Alfonso, le caía yo, en esos cursos, le caía yo a ella en la punta del hígado encebollado, porque ella iba y se dormía y estaban echando juego y risas allá con sus compañeros, pero el que estaba hasta adelante y que a cada rato estaba que quería participar, ella decía, ay, qué pesado el tipo seguro ya ha hecho doblaje y nada más está queriendo quedar bien con todos los demás y bla, 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 bla. Y lo que pasa es que a mí desde ahí se me dio el doblaje, o sea, yo tenía el ritmo y tenía la sincronización, la sincronía la tenía yo en la mente, etcétera, etcétera, porque bueno, siempre me gustó la música, porque tenía buen oído, por ciertas características que son básicas para un actor de doblaje. Yo las traía. Y me gustó mucho esto de sincronizar y hacer un personajito acá, ta, 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 ta. Y llegó la Navidad y nos dijeron, bueno, chicos, nosotros los contactamos, les dejamos saber, muchas gracias por haber venido. Pum, bye bye. Y me llamaron hacia fueron marzo, abril, mayo, hacia fines de mayo, principios de junio de 1986. O sea, 6 meses después nos llamaron a unos cuantos, de esos 50 aproximadamente, a unos muy poquitos nos llamaron. Entre ellos a la que después fuera mi esposa y a mí. A hacer pequeños llamaditos, cosas muy pequeñitas, etcétera. Yo recuerdo que le caía peor a la gente todavía, si antes le caía mal, ahora le caía peor porque yo estaba participando con el grupo del Mundial. Tú recuerdas que en el 86 Sí. Argentina fue y ganó el Mundial en la Ciudad de México. Ujú. Bueno, yo estaba con la selección de Inglaterra. Oh, O sea, yo estaba, no es que le fuera, sino que yo trabajaba claro. con la federación, y yo era el guía del jefe de la Federación Británica de Fútbol. Entonces a mí me tocó esa, entre que hacía un poquito los pequeños llamados de doblaje, hacía todo lo mío y además estaba viajando en México con un coche del Mundial. Decían, este es un pesado, ese va a morir de pesado. Y bueno, para mí era divertidísimo y yo estuve ahí, por ejemplo, en vivo y en directo en las juntas del equipo de Inglaterra cuando estaban diciendo, ¿y cómo demonios marcamos a Maradona? No sabían cómo, acabaron diciendo vamos a hacerlo por zona, pero aquí tenemos que, y ves, la mano de Dios, yo la vi, ahí de frente la vi, y claro, yo dije, no, esa no es la mano de Dios, la mano de Maradona, muy bien puesta, el tipo es un as. Y pero bueno, ese tipo de cosas me pasó y coincidió con mi entrada al doblaje. Entonces, a mí esos tiempos fueron verdaderamente muy satisfactorios, muy, muy felices, aunque la selección de México se vio atorada en los tiros penales con la selección de Alemania. De todos modos, para mí fue un gran momento en mi vida, un gran momento.
Y antes de preguntarte sobre la literatura, ya que estamos hablando del doblaje, Sí. más allá de Víctor, tu hermano, están en el doblaje, tus hijos Ujú. también. Entonces, ¿has tenido posibilidad de trabajar con ellos? ¿Y cómo fue esa experiencia? Bueno, mira, mi esposa y yo siempre definimos que no íbamos a obligar a nuestros hijos a Ujú, hacer doblaje ni nada de lo que hacemos nosotros. Es muy común que los padres hagan trabajar a sus hijos porque los jalan con ellos porque no tienen dónde dejarlos para empezar. Y a veces los jalan a las empresas de doblaje y los niños en el doblaje son muy, muy valiosos. Y después en la publicidad. Y hay niños que yo he visto sufrir niños, hemos visto niños sufrir porque no los dejan ir a las fiestas infantiles porque tienen que trabajar. Y son niños que a veces acaban pagando la escuela de los hermanos y acaban pagando la nueva camioneta del papá y de la mamá ujú. y acaban ellos siendo los proveedores de la familia y son explotados. Nosotros no queríamos eso para los nuestros, definitivamente, pero jalábamos a nuestros hijos para hacer llamados. Mi niña hizo un personaje infantil estelar, por ejemplo, cuando ella apenas tenía 4 años. Y entonces trabajar con ella. Ellos conocen nuestro ambiente desde muy, muy, muy pequeños. Les inculcamos que una vez que ellos aceptaron un trabajo, tienen que terminarlo sin justificación. Y si a partir de esa experiencia no quieren volver a trabajar, no tenían por qué volver a trabajar. Pero la disciplina es muy importante, tanto para un hijo, para un niño, como para un actor. Entonces, mis hijos hoy ya tienen 26 y 29 años. Y Alberto es de 29 años y Andrea de 26. Y mi hija está terminando ahorita, por ejemplo, un máster de actuación de cine aquí en Lee Strasberg, en Hollywood. Y mi hijo acaba de estrenar él es escritor, es director y es actor. Entonces acaba de poner su ópera prima con una nueva productora que se llama Los Huérfanos Irlandeses, una obra específicamente creada llamada Monólogos de la Contingencia para esta pandemia, por ejemplo, y los sufrimientos. Es una cosa muy interesante, está muy, muy lindo el trabajo. Yo colaboro en producción como inversionista y el tipo trabaja durísimo y mi hija por su lado trabaja durísimo y todos trabajamos durísimo, nos apoyamos y nos amamos y eso es lo único que a mí me importa, que estemos bien y que nos amemos. Me encanta, me encanta. Y ahora sí, ¿qué papel juega en tu vida la literatura? La literatura, mira, te voy a ser muy honesto, yo soy un amante de los libros y de los escritores y los poetas que amo, pero nunca, y esto es una cosa hiper simpática porque mi esposa es una amante de los libros y ella fomentó el amor por los libros en mis hijos. Pero yo soy un holgazán. Entonces, yo amo Leñero, yo amo Ibargüengoitia, por ejemplo. O sea, te puedo decir, estoy enamorado, impresionante. O sea, mi sueño más grande es poder grabar en audiolibros todo Ibargüengoitia. Yo quisiera ser la voz de Ibargüengoitia. Es mi sueño más preciado. Y poder ir a las ferias del libro y leer Ibargüengoitia. Eso para mí sería uno de los sueños más altos cumplidos. ¿Por qué? Porque la literatura me regaló estar cerca de un autor así. Amo Benedetti, pero no soy un conocedor de la literatura. No puedo ni a lo lejos llamarme eso. Soy un lector ávido de
yo no sé, nosotros en México le llamamos el libro vaquero, que son estos cuentitos del pueblo Ujú. que cargan en el bolsillo trasero del pantalón Sí. los albañiles, ¿me entiendes? Ujú. Y que tienen muñequitos y algunos de los muñequitos, las mujeres enseñan las tetas y entonces ellos son muy felices. Entonces yo tengo alma de eso, pero siento lo mismo que ellos sienten al ver las tetas o las nalgas impresas de la morena rarotonga, pero yo lo siento con la poesía sublime de Benedetti de algún autor chiapaneco, Ujú. ¿me entiendes? O Sí, sea, sí. hay cosas, afortunadamente mis estudios me han permitido darle de comer un poquito a mi sensibilidad, pero en mi casa nunca se nos inculcó ser lectores ávidos. Entonces, no puedo culpar a mis padres por ello, porque después de cierta edad uno tiene que responsabilizarse por lo que hace o deja de hacer. Pero también puedo decirte con toda seguridad que el amor por la lectura de mis hijos fue inculcada por su madre. Entonces, de alguna forma, tiene que ver, aunque tú te responsabilices por lo que haces y dejes de hacer, tiene por supuesto que ver eso y el gusto por el dulce de leche o, ¿me entiendes? Son cosas que de alguna forma mamas en casa. Ujú. Te meto, voy a reducir un poco la lista por el Sí. tiempo, ¿no? Para no sacarte tanto tiempo. Te voy a preguntar sobre dos trabajos, ¿no? Sobre, en realidad, un trabajo y un actor. Cuando te toca un papel doble en una película, como fue en Sí. G.I. Joe, encima dos papeles importantes, como el comandante Cobra y el teniente Falcon, ¿no? Lo que hablabas antes de el poder caracterizar voces. Ujú. ¿Cómo lo tomás? ¿Cómo lo encarás? Eh, Hoy en día se graba distinto a lo que era antes, que todo en el atril y demás. Pero, ¿cómo toca un trabajo así, doble, con dos papeles encima, protagónicos, se podría decir? Pero mira, pasa una cosa que te decía yo de Mario Filio, que te decía de Héctor Lee. En este caso hablaría más de Héctor Lee que de Mario Filio, porque este tipo de trabajo de hacer dobles personajes era muy de Héctor Lee también. Ujú. Am, Uno reacciona a lo que se da. Primero, de pronto dicen quién hace esta voz porque un actor faltó y lo acabas haciendo tú porque tienes la capacidad de hacer un personaje que hable de esta forma y uno que hable así. Y dices, oh, suena diferente. Y dices, sí, pues lo puedo hacer yo. Tú no te imaginas en ese momento, porque en ese momento en el libreto y en el capítulo no pasa, que van a acabar hablando juntos de algunos, ¿me entiendes? Cuando tú hablas de G.I. Joe, por ejemplo, y en este aspecto verdaderamente soy miserable y una desgracia para los fans. No, yo no me acuerdo de nada de G.I. Joe. Y no hay cosa que me importe menos que muchos de los capítulos. Hay actores que recuerdan y como si fueran sus hermanos los actores. Ah, sí, claro, porque hizo tal película y tal. Yo no. O sea, me decían, oye, yo hice, por ejemplo, Viajeros en el Tiempo, por ejemplo. Ujú. Me, me costó años saber que se llamaba Scott Bakula. O sea, y más que no me ayudaba el tipo que hizo los primeros créditos, que dijo Scott Bakula. Y yo dije, ah, pues, se llama Bakula. Este, pero bueno, ya después lo corrigieron. Pero cosas como esas, yo no soy un enamorado de esa parte, ¿me entiendes? O sea, prefiero hacer una obra de teatro y Ujú. es de Shakespeare, entonces te puedo hablar de Shakespeare, te puedo hablar de... Pero en el doblaje nunca me llamó la atención saber las historias, bla, bla, bla. Hay algunos trabajos que he hecho dobles que quiero más, por ejemplo, Ujú. como hay una película llamada Balto, Sí. donde hice al perro y también hice al ganso.
¿entiendes? Y el perro hablaba bonito así, y el ganso hablaba como ruso, y todo te lo decía de esta forma, ¿no? Y entonces se la pasaban platicando el perro y el ganso toda la película. Y me quedé con ello y fue chistoso porque me quedé con ello con audición de los dos personajes. O sea, el dueño de la empresa no quería que yo hiciera la audición. Le dije, déjame hacerlo. O sea, pero van a decir que eres el mismo. Ay, ponle otro nombre. Yo soy Rubén Octavio Trujillo Matamoros. Ponle Rubén Trujillo y al otro ponle Octavio Matamoros. Y escogieron a Rubén Trujillo y a Octavio Matamoros. Pero ya me había pasado en México con una serie de luchadores, donde yo me había quedado con 3 luchadores. Y a veces en el episodio salían 3 luchadores y yo hacía los 3 luchadores. Pero es lo que te pasa básicamente cuando eres una persona que hace voces. Entonces, es como cuando conoces a mellizas y ellas están hartas de que les hagan preguntas de mellizas. Porque tú asumes que son diferentes, pero ellas son iguales que siempre han sido, son diferentes para ti, pero no para ellas. Y esa es la razón. O sea, tú me estás haciendo una pregunta que para mí es lo más normal del mundo. No lo es para ti, porque tú no haces voces. Pero seguramente tú, como invidente, haces cosas que yo no podría hacer porque no estoy preparado todavía para hacerlas. Y es lógico. ¿Por qué? Porque tienes que desarrollar cosas a partir de la falta de la vista, tienes que desarrollar ciertos sentidos y ciertas facultades y haces cosas de una forma que yo digo, puta, o sea, ya nada más a la gente le dices, aprende a hablar con señas como los sordomudos o aprende braille y se nos caen los calzones 4 veces. Me encanta, me encanta. Bueno, a ver, acá 3 trabajos del mismo actor, obviamente, por excelencia. Es uno de los que más me ha gustado lo que ha pasado en el cine, todo lo que ha hecho, desde dramático, cómico, más que nada y demás. Y 3 obras fundamentales, 3 trabajos importantes, como Walter Finch en Insomnia, la señora Topfire, Papá por Sí, siempre, claro, y siempre. Aladdin. Obviamente estamos hablando de Robin Williams. Mira, hay otra película, hay Ujú, 2 películas más que hice de él, que se llama Death to Smoochie, ujú. por la muerte a Smoochie. Ahorita no recuerdo, o sea, no, te digo, no llevo la cuenta de las cosas, Claro. llevo la cuenta emocional más bien de Robin Williams que de los trabajos que he hecho para él o no. Mira, a mí me pasa una cosa, en México eh, ha habido muy poca colaboración, muy poco trabajo en equipo. Es muy triste, es la verdad. Eh, Se encontró desde muy temprano y esto se dispersó, se regó por toda Latinoamérica, ya lo sabrás, que no nos querían dar créditos porque ellos aprendieron rápidamente que en España, por ejemplo, el peso de un actor de doblaje era como si fueras un actor de telenovelas. O sea, Ujú, exacto. los actores que son famosos cobran más. Pero en España esto sucedió porque eran apoyados y defendidos por el gobierno porque al doblaje se le utilizó como una herramienta política. Entonces, Franco, en su estar en la política, utilizó las películas famosas al doblarse para meter eh, mensajes políticos a favor de su gobierno. Por tal, tenía que tener al sindicato y a los actores protegidos fuertemente y los dejó crecer a ese nivel. Esa es la razón por la cual en España se da esta importancia enorme del actor de doblaje, cosa que no sucede en Latinoamérica porque desde muy temprano, cuando se empiezan a hacer
verdaderamente cosas de doblaje. O sea, los primeros intentos de doblaje en Latinoamérica en realidad suceden en Nueva York. Y estamos hablando de 1943. Se hacen primeros experimentos con películas muy importantes porque Estados Unidos se encontraba en guerra. Y al no poder producir, los productores dijeron, ¿qué hacemos? Es lo que está pasando mucho en la pandemia, ¿no? ¿Qué hacemos ahorita que no podemos producir, pero no podemos dejar de ganar dinero? Entonces crearon esta, que ya existía de alguna forma, esta industria alternativa de todo el material que tenían enlatado, cómo generar un subproducto. Se empiezan a hacer primero intentos de doblaje con Puerto Rico, que ya estaba prácticamente ahí a un lado de Nueva York, y los primeros productos que salen al doblaje del español puertorriqueño tienen un sonido muy particular en series como Superman o en series como Bonanza, donde los personajes hablaban de esta forma. Entonces le decían, oye, ¿cómo podemos hacer esto? ¿Entiendes? Ellos trataban de neutralizar lo más posible, pero no, tenían este sonido. Y oye, Superman. Y cuando los creadores de las empresas mexicanas van a Nueva York, se llevan a Nueva York equipos de trabajo sacados de las radiodifusoras. Y las radiodifusoras tenían las mejores voces, pero además también estaban alimentados de actores de cine y de teatro que hacían radio. Cuando llegan a Nueva York con este sonido neutro mexicano, porque se le llama al sonido elegante de la Ciudad de México, se le bautiza como el neutro, que es básicamente la enunciación correcta, por decirlo de alguna forma, de cada una de las letras, que es lo que provoca mucho los acentos en otros lugares. El no decir las S, el suavizar o enaltecer las Jotas, o muchas reglas de pronunciación, básicamente. Entonces, México, en la Ciudad de México, en la radio, enunciaba por completo. No es porque no tengamos un sonido o una melodía, pero cuando las clases más elegantes y cultas hablan en cualquier lugar, tienden a neutralizar los acentos. Esto lo aprendes sobre todo no porque seas un tipo culto, sino porque cuando has viajado te das cuenta, por ejemplo, que no es lo mismo escuchar en la calle, ¡ay, que te está diciendo la cosa de esta forma, hombre! A cuando escuchas a un locutor de estos elegantes en la radio que dice los 300 millones. Y dices, esto suena fuera del 300, suena prácticamente neutro. Un recorrido por Madrid, ahora va usted a ver. ¿Me entiendes? Entonces, y es neutro, solo un poco diferente, pero fuera de eso es casi neutro. Y esto pasa en la mayoría de los lugares. Mientras más académico y culto es el español, en cualquier región tiende a perder ese enorme acento que los hace famosos, porque en México ninguna persona culta, académicamente hablando y elegante, te va a decir las cosas de esta forma, oye, manito. Nadie te va a hablar así. Y bueno, pues de qué, ya no sé ni de qué te estaba hablando. Me encanta. Con los acentos. No, habíamos empezado con lo del trabajo, de Robbie Williams. Preguntaba más por el actor, que era, yo en realidad iba no por el trabajo en sí, sino por el actor y esa cuestión emocional que vos decías, ¿no? Yo me enamoré básicamente de... es que es muy, muy atrevido decir que me enamoré más bien de él, pero yo soy muy
Yo soy una persona que con gran rapidez, y esto nos pasa a los actores de doblaje, tenemos que aprender de lo que vemos que hay detrás. Ujú. Absorbemos casi por ósmosis a partir de lo que estamos viendo grandes partes de la personalidad. Y los trabajos que yo hice, pude absorber grandes cosas que ahora me constan cuando veo documentales de su vida. ¿Entiendes? Esa enorme timidez, esa enorme necesidad de gustar y de agradar. Ujú. Todo ese tipo de cosas lo puedes ver, sobre todo cuando vas caminando sobre sus palabras, cuadro a cuadro. Entonces, yo me enamoré, y en México, te digo, nos enseñaron a separarnos, y por eso las empresas no permitían, como lo hacían en España, que la persona que hace a Travolta siempre va a ser la misma, y la persona que hace a Robert Redford siempre es el mismo. Y aquí, pues, todos los trabajos de Robin Williams, dependiendo de la empresa a la que llegaran, los hacía un actor diferente o no. O sea, incluso yo recuerdo, lo recordaba hace unos cuantos días, que una vez dejé de hacer una película donde Robin Williams hace a un niño, no recuerdo ahorita el título, porque estaba yo haciendo otro estelar. En cualquier empresa con congruencia te hubieran dicho, sabes que haces y te guardo la película, el otro estelar te lo guardo para que lo hagas al día siguiente o lo que sea. Aquí la directora de la película de Robin Williams se lo dio a Robin Williams, a su novio. No quiso esperarme con cualquier pretexto, y ya había hecho yo El genio de Aladín, Ujú. pero ese tipo de desavenencias y separaciones existen mucho en el mercado en Latinoamérica por la razón que te digo, nos inculcaron estar separados, porque cuando nos juntamos nos ponemos de acuerdo y luchamos por créditos y luchamos por nombre, cosa que ahora ya es muy diferente a cuando yo empecé y mucho más a cuando empezó el doblaje, ¿no? Ujú. Ahora sí me tengo que despedir, mi Genial, genial. querido Gustavo. Bueno, Trujo, la verdad que muchísimas, muchísimas gracias por el tiempo, por todo lo que has dicho. La verdad que ha sido genial, me encanta. Te voy a seguir en YouTube porque me encanta lo que haces y cómo hablas, que eso es lo que me gusta. Así que muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias y espero que a pesar de lo que dijiste en algún momento, algo, no sé cuánto tiempo me quedará, que haya muchísimo más Trujo por muchísimo más tiempo. Esperemos que dure lo que dure, sea maravilloso. Sea bueno, exactamente. Eso es lo más importante. Te agradezco mucho la invitación. Me encantó, me sentí muy a gusto, me sentí muy en casa. Eh, Además, bueno, tienes un acervo cultural para mantener una conversación de cierto tipo. Hay que tener algo más que solamente letras, Ujú. evidentemente, que es lo que te digo, es una cuestión emocional que yo tengo, es un escáner emocional. Te agradezco mucho el haberme sentido tan cómodo, y te prometo leer 2 libros más, solo en pro del enorme gusto literario que me acabas de despertar a partir de la vergüenza de tener que confesar que No, soy pero un muy mal lector. mira, a ver, a esa no es la finalidad. El tema es, ¿te gusta, no te No, gusta? yo lo sé. Olvídate. Mira que yo, lo único que me falta, si yo contara lo mío, ¿sabe que yo siempre digo, yo soy un cara dura por estar conduciendo un programa literario y lo dije desde el primer día, así que eso es otro tema. Así que, pero olvídate, conmigo no hay ningún problema con eso. No, pero ¿sabes cómo te lo digo? Te lo digo como cuando tú me mencionas el mar y de pronto digo, me dieron ganas de ir a la playa. Me encanta, me encanta. Bueno, Trujo, en serio, muchísimas gracias y vale, vamos por más, por muchas cosas más. Un placer, muchísimas gracias. Que estés muy bien, Gustavo. Saludos a tu audiencia. Fue un placer y nos estamos escuchando para la próxima. Dale, perfecto. Abrazo gigante. Abrazo. Así ha pasado en los especiales de talentos de voz en paisaje literario, el locutor y actor de doblaje mexicano Trujo,
como habló hace muchos años, que está viviendo en Los Ángeles, más allá que en algunos momentos suele viajar a México y también hacer algunos papeles. La verdad, una entrevista de lujo, qué calidad, qué lindo cuando la gente se ríe cuando cuenta las cosas o se tienta con algo que uno le está diciendo. Nos quedó corto el tiempo, muy corto. Sabemos que cada uno de ellos tiene sus responsabilidades, también sus tareas. Veremos si lo podemos enganchar en algún otro momento y hablar un poquito más en profundidad de algunos de los trabajos que ha realizado. No solamente el de Aladdin, sino como también nombró el de la señora Dogfire. Uno de los puntos altos, no solamente en su carrera, sino en la de Robbie Williams. Ni hablar el de Aladdin. 2 papeles que están unidos con la misma persona también y que han sido de los mejores, no solamente de ellos, sino también de lo que ha sido el cine en general. Muy buena persona. Les vuelvo a recomendar su canal de YouTube, donde van a encontrar la vida cotidiana de los actores, tanto de USA, México, etcétera, etcétera, etcétera. Muy claro al hablar, muy franco, con una franqueza brutal. Le agradecemos a Trujo por esa manera de ser. La próxima talento de voz que va a pasar en estos especiales es alguien cercana a Trujo, es una amiga, también está en Los Ángeles desde hace muchísimo tiempo y es un personaje hermoso, muy simpática, muy dada, pero con un carisma enorme, una simpatía sin igual. Ella es la actriz y directora de doblaje mexicana Angelines Sandana. Una entrevista con mucha energía. Quien nos la recomendó, quien nos preguntó si la podíamos entrevistar, que estaba ahí y demás, fue Fabiola Stevenson, otra gran actriz que ha pasado ya hace bastante por el programa y que hemos disfrutado. Y es una persona que está para escucharla, porque ha tenido un recorrido lindo y complicado a la vez. Esas complicaciones que te trae la vida con golpes, pero que esos golpes a la vez te terminan abriendo muchas puertas. Esa es Angelines. La vamos a disfrutar. Pero ya saben, esto va a ser cuando nos volvamos a encontrar en otro especial de Talentos de Voz por Paisaje Literario.